El tema que vamos a discutir hoy es el estatus del objeto artístico como punto de partida. Pues la idea justamente es que en el arte contemporáneo esos son todos conceptos que están bajo revisión y muy cuestionados, ¿no? Ya no se trata tanto de coleccionar objetos, sino de coleccionar incluso situaciones. Y Patrick trae unos ejemplos muy interesantes y Lisette va a hacer una introducción que también tiene que ver con esas diferencias, ¿no? De qué pasa, qué diferencia hay entre un objeto, entre un proyecto, entre una situación, etc. En los próximos días vamos a estar discutiendo otros temas. Más tarde vamos a tener a Rodrigo Moura en conversación con Pablo León de la Barra acerca del tema de la educación a través de las colecciones, de lo que es la interacción social. Mañana vamos a tener a Luis Augusto Teixeira de Freitas, que es un coleccionista muy conocido acá, en conversación con Sandra Antelo Suárez, hablando sobre lo que es la construcción de historia a través de colecciones. Luego tenemos mañana mismo en la tarde, después de esa sesión, van a estar Dan Cameron y Sergio Martins hablando sobre uno de los temas que también nos parece que tiene mucho que relacionado con lo que es coleccionar arte contemporáneo. Y finalmente el sábado vamos a estar Bartomeu Marí, director del MACBA en Barcelona, con Kaira Cabañas, y yo voy a estar con el coleccionista colombiano Rafael Nieto hablando sobre lo que es la idea de permanencia en una colección. Oye, entonces yo voy a hacer una pequeña presentación sobre de Lisette, y luego Lisette va a hacer una introducción sobre sus ideas que ella tiene sobre estos problemas que hemos estado planteando como posibles problemas a discutir, y luego viene la intervención de Patrick. Nuestra idea es que luego esa intervención de Patrick sirva para hacer un diálogo, o sea, que tanto por parte nuestra, por parte de Lisette, como también, por supuesto, por parte de ustedes. La idea es que sea lo más dinámico posible. Lisette es escritora y curadora, tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Sao Paulo, es profesora del programa de maestría en artes visuales en la Facultad de Santa Marcelina en Sao Paulo. Ella fue la coordinadora del archivo de Hélio Oiticica, el proyecto HO o Hélio Oiticica en el Instituto Itaú Cultural en Sao Paulo. Creo que eso fue en el 2007. No, en el 2007 fue la oportunidad en la que Lisette estuvo como curadora en jefe de la Bienal de Sao Paulo. Y en 2010 hay una exposición que se llamaba Drift and Derivations, Experiences, Journeys and Morphologies en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía en Madrid. Lisette ha contribuido con numerosas publicaciones abordando distintos artistas como Dominique González Foster, Thomas Hirschon, Rivan Neuschander, entre algunos otros. Algunos de los artículos que ha publicado son en la Documenta 12 de Kassel, acerca de la Documenta 12 de Kassel en la revista After All en 2008, después publicó en la NAFAS Art Magazine en el 2007 un artículo que se llamaba Home and Homeland about Amlam Shibley's Photo Series Eastern LGBT, y otro artículo que está señalado aquí en su biografía se llama Turning So Many Corners, doblando tantas esquinas, acerca del trabajo de Renata Lucas en Frieze. Lisette también es editora de la revista online Trópico. Vive y trabaja en Sao Paulo. Ahora los dejo con Lisette para que nos haga la introducción sobre los problemas que haya estado pensando de lo que es este
el objeto y su trascendencia en el arte contemporáneo. Obrigada pela apresentação, Jesus. Espero que vocês estejam me ouvindo, porque eu não vi a apresentação. O som... Dá para ouvir? Tá melhor, tá bom. Tá. Bom, eu tenho o prazer de abrir essa série de mesas redondas, fazendo a interlocução com Patrick Charpenel, que é o atual curador do Museu Jumex da Cidade do México. Patrick tem um mestrado em filosofia na Universidade de Guadalajara, cidade onde ele nasceu em 1967. Ele foi curador de projetos como a arquitetura de Tatiana Bilbao, 2004-2010, para o Mexican Culture Institute de San Antonio, no Texas. Ele foi curador também de Art Projects para Art Basel Miami Beach de 2009, Elefante Blanco, individual de Franz West, no Museu Tamayo de Arte Contemporâneo do México. Foi curador também de individuais, notadamente de artistas mexicanos como Fernando Ortega, em 2008, e Gabriel Orozco, em 2005. Bom, isso muito rapidamente. A dinâmica que foi pensada por Jesus, eu faço uma introdução sobre o tema dessa primeira mesa, que é a respeito do Estatuto do Objeto de Arte, e depois o Patrick vai apresentar a experiência dele e eu continuo fazendo perguntas e provocações. Bom, me chamou a atenção, antes de mais nada, que as mesas de hoje, entre hoje e amanhã, vão tratar também da construção da história e da legitimação da arte. E eu fiquei me perguntando se o Estatuto do Objeto Artístico não seria um mesmo assunto dentro desse processo de construção de história ou de narrativas históricas e de legitimação. Ou seja, eu acho que vai ser um pouco difícil na fala de hoje fazer uma distinção muito clara entre todas essas etapas, né? Eu queria, para começar, trazer a lembrança do Walter Zanini, que foi o primeiro curador da Bienal de São Paulo a começar a pensar o fim das representações nacionais. Ele não fez isso de uma maneira, digamos, objetiva, dispensando os serviços de consulados e embaixadas, mas através de um conceito, de um dispositivo que se chamava afinidade de linguagens. O que são afinidades de linguagens? Na Bienal de 81, o Zanini explica que a Bienal teria 3 núcleos. Um núcleo dedicado a questões relativas à cultura e à arte da América Latina. Um núcleo dedicado às questões históricas, que são importantes para o artista contemporâneo poder, digamos, encontrar essas questões no passado, e um núcleo onde ele efetivamente colocou em prática as afinidades de linguagem, que são montagens não por pintura e escultura, como parece que seria uma montagem formalista, mas separando o que é projeto, o que é processo e o que é objeto, né? Eu, quando fui reler isso, fiquei me perguntando, então, como a gente pensaria a atual Bienal de São Paulo, que, se a gente prestar atenção
na declaração da equipe curatorial, eles trabalharam com cerca de 100 artistas, trabalharam com 81 projetos e 250 trabalhos, ou artworks, ou objetos artísticos. E a crítica que se faz à Bienal atualmente é, digamos, a invisibilidade da presença desses objetos artísticos, né? E o que se vê muito mais são os projetos que incluem uma colaboração entre educadores, sociólogos, arquitetos e performers, né? Então, nesse arco de 1981, em que Zanini já começava a perceber o grau de experimentalismo que a Bienal de São Paulo deveria contemplar na sua exposição, a gente hoje culmina numa exposição que tem 81 projetos. Então, eu queria começar com uma pergunta para o Patrick, e aí você fica à vontade para continuar. Eu sei que esse projeto que estávamos vendo de Superflex, e eu também trabalhei com Superflex na 27ª Bienal, mas com outro projeto, está na coleção Rumex. Então, eu gostaria de entender em que lugar, hoje, se a gente voltasse para a definição do Zanini, em que lugar entre projeto, processo e objeto você colocaria Superflex? E aí eu queria que você nos falasse de como uma coleção privada adquire, então, um projeto que também é um processo para a sua colecção. Bueno, voy a hablar en español porque lamentablemente no sé, mis conocimientos de portugués y mi experiencia con el idioma portugués es muy limitada. Así que disculpas por... espero que todos tengan audífonos, todos los que no hablen español, para poder seguir el hilo de la discusión. Bueno, lo primero que me parece importante, y lo agradezco, es que sería muy complicado en este momento entrar en una discusión de corte teórico-filosófico con respecto a la diferencia que podría haber en ese horizonte de afinidades del lenguaje. Pero creo que lo que sí les puedo compartir y que me parece fundamental es abordar este problema más desde una perspectiva cultural y desde una perspectiva institucional, y mostrar cómo desde una plataforma como en la que yo trabajo, que es la de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo, se puede practicar el coleccionismo planteando el problema de cuál es el estatus, que es el tema del estatus del objeto artístico en el contexto de la globalización, en el contexto de la posmodernidad. Y lo primero, arrancando con ejemplos ya muy específicos, como es el proyecto que hemos estado apoyando de Superflex, da perfectamente un ejemplo de una obra que, por un lado, es un objeto, pero por otro lado también es una herramienta que opera más en el nivel de proceso, y que es, sin embargo, no solamente coleccionable, sino considero que responsabilidad de instituciones como la que yo dirijo, pero adquirir con la firme convicción de que esto se puede activar para regenerar distintos espacios sociales, tejidos sociales, en donde hay se presentan una serie de problemas y de carencias. Voy a acompañar la descripción del proyecto con imágenes. Bueno, para los que no conocen, Superflex es un colectivo de artistas daneses, son 3,
que trabajan en colaboración y el instrumento a través del cual han desarrollado su producción lo llaman ellos herramientas, tools en inglés, y me gustaría concentrarme en una de las más ambiciosas, en uno de los proyectos más ambiciosos precisamente en esta línea, que es este biodigestor conocido como Supergas, que se hizo con el propósito de resolver un problema de energía en comunidades rurales. En este caso específico lo estamos llevando a cabo en mi país, en México, en comunidades rurales donde no hay cableado eléctrico. Entonces el propósito de esta herramienta, de este objeto, es producir gas para cocina y luz. Y el propósito no solamente es eso, no es solamente quedarse en la creación de un prototipo que puede demostrar su capacidad, su capacidad operativa, su nivel funcional en este tipo de contextos, sino el propósito es, una vez que el prototipo esté funcionando realmente, distribuirlo masivamente para que pueda dar este servicio en todas las comunidades rurales posibles en donde se presenta este problema. A mí, porque obviamente que el contexto, el marco en que hoy estamos discutiendo este tema es una feria de arte, en donde está plagada de galerías con distintos tipos de productos. Me interesa entender cómo hay distintas plataformas privadas que se están sensibilizando con una forma de producción que creo que es bastante nueva. Aquí tenemos, bueno, Rodrigo Maura estaba aquí hace un momento aquí, que es un ejemplo también notable y muy interesante, es el de Inochim. Pero, y voy a describir más o menos cómo funciona para después pasar y hablar de otro tipo de proyectos. Con materia orgánica, especialmente como estamos hablando de comunidades rurales, donde hay una fuerte producción de caca, de caballo, de puercos y de vacas, se introducen dentro de ese huevo, y esto produce gas metano, y el gas metano produce gas, y entonces en lugar de que se desperdicie y contamine, este gas metano se produce, puede permitir que cocine y además puede producir luz de gas, luz con el sistema, con este sistema. Y bueno, a mí lo que me interesa es que a través de las instituciones que coleccionan y que activan este tipo de dispositivos, se puede resolver problemas sociales, se pueden activar este tipo de obras en contextos problemáticos y de alguna manera modificar las condiciones económicas, políticas y sociales a través de este tipo de productos. Una cosa que me parece importante resaltar es que no solamente es una herramienta en un nivel técnico, en un nivel estrictamente técnico, al resolver un problema de energía, sino también opera como obra artística porque opera también como producto simbólico. Y como producto simbólico es una pieza que está planteando la posibilidad de cambio, de una especie de modelo alternativo a la manera como el capitalismo está generando energía y otro tipo de cosas, pero me parece muy importante no solamente resaltar que no solamente es una herramienta que en un contexto complicado resuelve el problema de energía, sino también es una herramienta que está operando en un nivel simbólico. Yo creo que antes de poner otros ejemplos en los que estamos trabajando y otro tipo de productos que también estamos coleccionando como institución, me gustaría porque el problema de el estatus del objeto artístico tiene muchas aristas y creo que me gustaría regresar para que esto convertirlo en una discusión. A Lisette la palabra. ¿Usted está me preguntando? No, lo que estoy diciendo es que no me gustaría
extenderme con muchos ejemplos más. Si quieren, en un momento hablo exactamente lo que hacemos en Jumex. Ok. Pero me gustaría que en relación a un primer ejemplo de un producto que estás coleccionando, que es mucho más que un objeto, es una obra que se centra en la idea de proceso. Exato. Me gustaría detenerme ahí y tratar de ponga. Aí, em sua apresentação agora, você acabou dizendo duas coisas importantes. Primeiro, que a sociedade civil tem uma responsabilidade em relação às carências de uma população local, e depois que, no caso do Superflex, é um grupo que apresenta ferramentas, também um produto simbólico como um modelo alternativo ao capitalismo. E pegando essas duas definições que você deu, eu também queria te perguntar como a coleção mudou dos anos 60 para quando começou, que era concentrada nos anos 60, para, digamos, artistas que são internacionais e que são mais recentes e que não são simplesmente dessa produção minimalista e conceitual. Quer dizer, voltando, a coleção Jumex havia começado com uma orientação estética e conceitual, histórica, e agora o nome de Superflex representa bem essa globalização da coleção. É um grupo que não é mexicano e é um grupo que surgiu, digamos, nos anos 90. Então, queria saber se essa virada internacional da coleção teve algum fator que precipitou a mudança de orientação da coleção. Não sei se está claro. Bueno, lo primero que es muy importante es que entendamos explicar que no es una colección que en aras de identificar un tipo de producto, un tipo de expresión, que no es necesariamente un objeto, como tradicionalmente se pensaría que se construye una colección de arte, pero en este proceso de cambio no significa que estamos dándole la espalda a la adquisición, a la integración de obras históricas. Lo que sí es que estamos identificando no solo que hay un tipo de producción, sino desde una perspectiva formalista, desde una perspectiva estrictamente de técnica y de construcción formal. No solamente identificamos que se han disparado las posibilidades técnicas y los lenguajes y nos parece responsable integrarlos en los núcleos que estamos desarrollando dentro de la colección, pero sobre todo me parece que tenemos que entender la responsabilidad que tenemos de introducir estos dispositivos para no solamente despertar nuevo tipo de discusiones y reflexiones, sino sobre todo también para modificar condiciones reales que pueden afectar a un determinado lugar. Entonces, sí, efectivamente, los primeros años en que la colección se orientó particularmente a coleccionar una línea dentro de lo que es el arte conceptual bastante tradicional, valga aún con lo radical que pudo haber sido el arte conceptual, pero digamos una cosa que ya está circulando dentro del mercado, que ya está dentro de los cánones coleccionables del mercado, y sí decidimos que había que era importante tratar de generar proyectos que obviamente se integran al acervo de Jumex, pero de generar proyectos que a un nivel
de experiencia social, pero también a un nivel de experiencia conceptual, de experiencia de conocimiento, es nuevo y es radical. Así que esto ha permitido que empecemos dentro de nuestro programa, ya no voy a hablar tanto de lo que coleccionamos, sino dentro de lo que programamos dentro del museo y la Fundación Jumex. Estamos abriéndonos a presentar proyectos que no solamente ocurren fuera del cubo blanco de la galería, porque algunos de ellos son performáticos y ocurren a veces fuera de nuestros espacios o a veces en un auditorio, o proyectos que definitivamente existen, algunos pueden existir modificando el contenido de un libro de texto editado por el Gobierno de México para las escuelas públicas. ¿Cuál es el espacio donde existe ese proyecto? Pues es un espacio, aprovechando las plataformas, las estructuras de difusión y de promoción que ya existen, insertando un producto dentro de ellas. Pero lo que nos parece sobre todo es importante es que entendamos que es importante que las fundaciones, que las colecciones impulsen estos dispositivos y que a través de estos dispositivos se incremente la participación social de la cultura, se incremente el conocimiento sobre temas complejos e importantes que son relevantes en este momento. Y bueno, lo que cambió, yo creo que uno de los momentos claves que permiten este cambio, que le den este giro a la colección, son cambio de dirección, cambio de equipo. Es una cosa circunstancial. Obviamente Eugenio, que es nuestro presidente, siempre sensibilizado con la necesidad de atender estas cosas. Y la segunda cosa fue que sí hemos vivido, hemos estado atravesando de un momento en que genera un nuevo tipo de contradicciones en mi país. Somos un país que es considerado ya de las pequeñas economías emergentes. Oficialmente los indicadores macroeconómicos de México dicen que en los últimos 15 años ha habido un crecimiento económico ininterrumpido, pero al mismo tiempo se han pronunciado, es increíble que todavía más, las desigualdades, es decir, la riqueza la concentran una vez muy pocos, y la pobreza, la extrema pobreza sigue creciendo. Y por otro lado nos hemos convertido en uno de los países más violentos. Colombia lo vivió hace tiempo, ahora lo está viviendo México. Más violentos, en donde la guerra que le declaró el gobierno de México, la estrategia que ha seguido el gobierno de México para combatir la delincuencia, es una estrategia que considero fallida, porque se ha incrementado considerablemente y está completamente fuera de control. Entonces estamos viviendo en un país con un grado de inseguridad muy alto y en donde se reporta un crecimiento económico importante, y en ese contexto de grandes contradicciones y grandes paradojas es en el que tenemos que replantear cuál es el programa y cuál es el modelo de institución que tenemos que hacer. Y en ese contexto nuestra idea de colección y nuestra forma de coleccionar se ha visto drasticamente modificada. Então, nesse sentido, é que eu dizia no começo que nós estamos legitimando também e construindo histórias. Então, eu queria voltar para a questão dessa mudança da orientação da coleção, e só para a gente analisar melhor isso, eu queria que você desse para a gente 1 ou 2 nomes importantes na primeira fase, digamos, da coleção Jumex, e 2 que hoje, para você, representam a coleção. Em torno de que artistas você diria que a coleção se articula hoje? Assim como você citou Inhotim, por exemplo, eu acho que em Inhotim, pela quantidade de obras que há de Hélio Oiticica, Tunga,
e Cildo Meirelles, por exemplo, eu acho que há um partido de construção de história, de legitimação, que se faz a partir desses três artistas, digamos. Então, gostaria que você falasse da coleção Rumex a partir dos atuais artistas que legitimam o objeto artístico y una historia. Bueno, muy importante punto que es clave desarrollar y compartir con ustedes, sobre todo desde la plataforma de Fundación Jumex. Lo primero es que uno de los modelos en los que nos estamos inspirando para construir nuestro propio modelo de institución, tratando de responder a las necesidades de un país como México, es muy sencillo, de lo que son más o menos las universidades. Cuando hablo de las universidades, ¿cuál es la responsabilidad, cuál es la vocación de una plataforma como el de una universidad? Pues es fundamentalmente la educación y la investigación. Pero no es solamente eso, también las universidades asumen posiciones de resistencia. Casi todos los movimientos políticos nacen del seno de las universidades, porque en donde se educa y se genera investigación y se debaten ideas, son necesariamente plataformas políticas. Entonces, para nosotros ha sido muy importante entender nuestro rol como institución. Ha sido muy importante no entenderlo como una plataforma diseñada para resguardar fetiches históricos y culturales, fetiches históricos y artísticos, no para legitimar este tipo de productos. No es que no lo hagamos, o sea, el marco en el que nos presentamos necesariamente genera, lo que presentamos se vuelven referencias y necesariamente los legitimamos de alguna manera. Pero al igual que las universidades, al igual que cualquier centro de educación e investigación, hemos intentado ser una plataforma, hemos tratado de medir el éxito de nuestro programa en el nivel en que se generan discusiones que nos parecen revelantes, por lo menos en el contexto de México, y hemos tratado que en lugar de, lo planteaban en una de las mesas, en lugar de legitimar estos productos, como decían con el New Museum, lanzar preguntas, es problematizarlos de distintas formas, y en lugar de blindar a través de esta gran plataforma y esta gran infraestructura que tenemos, en lugar de blindar esta colección, la queremos vulnerar. Creemos que la idea, lo comentaba hace unos días contigo, la palabra exponer significa poner frente a. Y cuando uno propone algo frente a, implica necesariamente un riesgo, implica un grado de vulnerar. Es un producto que finalmente está siendo vulnerado por el contexto en el que se encuentra. Y bueno, hemos en la medida de lo posible por eso tratado de convertirnos en una institución en que el eje no es tanto ni la colección, sino es mucho más, el eje es mucho más el programa de educación y de investigación que se está desplegando desde nuestra plataforma. Entonces, dando ya ejemplos concretos de obras que estamos incorporando, me gustaría hablar de un caso, de un proyecto enloquecido que estamos haciendo con el artista afroamericano David Hammonds. Estamos creando posiblemente, un proyecto bastante radical. Él, en mis últimos viajes que he realizado a Nueva York, me ha llevado a ver los lugares en los que se concentran las comunidades afroamericanas en Nueva York, Bronx y otros espacios, y trataba de que yo entendiera ese contexto y cómo había pues varios Nueva York que vivían paralelamente. Y yo le dije que yo le iba a mostrar un contexto similar, pero mucho más radical y mucho más violento, que es el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Al llevar a David Hammonds a Tepito, quedó tan impresionado y quedó tan interesado por este contexto que... está Supergas, perdón, voy a... Si podemos poner la imagen para hablar de la Bienal de Tepito de David Hammonds.
Vamos a generar una serie de carteles y estas son solo pruebas, no son definitivos, pero la experiencia que tuvimos cuando recorrimos el barrio de Tepito hace un par de semanas, porque fue muy recientemente, David Hammons quedó tan impresionado que me propuso enmarcar la actividad económica, que es 100% economía informal, no solamente porque es un paraíso de productos piratas, y no solamente de productos de producción pirata dentro de mi país, sino también porque Tepito es un paraíso para mover otro tipo de mercancías como el narcotráfico, como la venta de drogas. Entonces, en este lugar en donde no se para un policía, en este lugar realmente que tiene este México paralelo, con su propia economía, con sus propias políticas, con su propia estructura, le pareció importante a David Hammons que si lo enmarcamos como una bienal, aunque no realicemos absolutamente nada adicional, sino simplemente si lo enmarcamos como una bienal, estaríamos realizando la bienal más grande, más extensa y más política que existe, precisamente porque es un espacio en el que todo este tipo de contradicciones de las que le hablé hace un momento están a flor de piel. Y bueno, este es un ejemplo, este es un proyecto que materialmente va a existir a través de la producción de varios carteles, etcétera. Es un proyecto que obviamente que todo lo que vaya a implicar en términos de publicaciones e investigación va a ser financiado por Jumex, por colección Jumex, y este material va a integrarse a manera de documento, a manera de información a la colección del museo. Pero lo principal es que a través de la plataforma de una colección como la nuestra, estamos generando un proyecto tan ambicioso y tan extraño como el que acabo de describir. Y me gustaría también poner otro ejemplo muy interesante que estamos haciendo con Gustav Metzger. Aquí es muy interesante porque Gustav Metzger, al igual que David Hammons, no es un artista joven, es un artista que creo que tiene 88 años de edad y está realizando el proyecto más ambicioso y complejo posiblemente de toda su carrera, que es el desarrollo de un primer pabellón para combatir, que él dice que es para combatir la extinción, que son pabellones que se van a introducir, van a tener una existencia de 10 años, una duración de 10 años, cada uno de ellos, y dentro de ellos se va a generar investigación, información sobre el problema de extinción. Estos pabellones van a ser replicables, van a poder replicarse y construirse alrededor del mundo, de tal manera que cuando se está agotando la existencia de uno, están surgiendo otros. Y la idea es que en la medida en que el problema de la extinción no esté resuelto, que nunca va a estar resuelto, los pabellones se sigan replicando en distintos puntos, en distintos lugares, en donde es fundamental y necesario debatir estos problemas. Y voy a dar un tercer ejemplo, un proyecto que estamos haciendo con el colectivo de artistas liderado por Raúl Cárdenas, Torolab, que es un proyecto que se está realizando en el municipio de Catepec, Estado de México, también un municipio muy conflictivo, muy complicado. Es el municipio con la mayor densidad de población de todo el país. Es en donde más feminicidios se cometen, más incluso que Ciudad Juárez. Y en este contexto no hay áreas verdes, no hay espacios de integración social, no hay plazas. Y en este contexto, donde sobre todo está marcado por comercio y por una fuerte presencia de grandes fábricas, vamos a generar unas mesas de discusión en donde las mismas barrios, las mismas comunidades de Catepec van a decidir los contenidos, va a ser el empoderamiento ciudadano practicado a su máxima expresión, y en ellos vamos a sobre todo estar tocando temas relacionados con la crisis alimentaria, con problemas de desnutrición, pero van a ser conducidos por Raúl Cárdenas, pero totalmente resueltos y coordinados por la propia comunidad. Esto solamente y todos estos son proyectos que están siendo no solamente impulsados, sino coleccionados por Fundación Jumex, y esto solamente en respuesta a esta idea de lo que creemos que debe ser el modelo de institución del siglo XXI en un país como México,
tratando de atender algunas de las cosas que nos parecen urgentes. Sí, Estamos nos aproximando do final. Eu estou perguntando para o Jesus se está prevista uma parte com o público ou se eu posso fazer uma última pergunta. yo creo que puede ser la última pregunta, con tal de que sea muy Breve. precisa, La breve, última. y luego que la gente se vaya preparando. Si quieren hacer algunas preguntas, vamos a dejar unos minuticos para que ustedes puedan también abordar a Patrick o a Lisette en cuanto a lo que hemos conversado aqui hoje esta tarde. Bom, então minha última pergunta para fechar a mesa de hoje volta à questão dessas grandes instituições corporativas que são hoje os novos mecenas da arte e que também é um sintoma da ausência de grandes projetos públicos, por um lado, e de uma privatização da cultura, por outro. Eu acho que esse projeto que você mostrou agora dá uma dimensão concreta de como o dinheiro privado, no caso, está sendo revertido para questões sociais, urbanas, e nesse sentido, minha última pergunta seria perguntar para você se você acha que a figura profissional do curador pode justamente mudar a imagem, de alguma maneira, dessa privatização da cultura, em que o presidente de uma corporação poderia financiar obras de caráter duvidoso. Eu queria saber se é o curador, na sua opinião, que dá essa tônica social e educativa a um colecionismo privado. Se você entende assim. El proceso que ha sufrido los audífonos. El proceso en el que la figura del curador ha adquirido no solamente una mayor relevancia, sino se ha convertido en una figura fundamental dentro de lo que es el sistema y la estructura con la que se construyen ahora los proyectos culturales que se realizan dentro del marco del arte contemporáneo. Me parece que el curador ha adquirido precisamente importancia y relevancia en la misma medida en que se ha empezado a privatizar el movimiento de la producción de proyectos de arte contemporáneo. Entonces, creo que muchas veces es preocupante que algunos de estos proyectos, aunque se realicen con recursos privados, estos proyectos son impulsados por grandes corporaciones capitalistas y la base que se encuentra, los recursos y la base que se encuentra detrás de un proyecto social, de un proyecto de arte contemporáneo con una perspectiva social y política fuerte, a veces están siendo impulsados por algo que es políticamente cuestionable. Me parece, es una discusión que precisamente sostuve hace poco con David Hammons, que es importante que las corporaciones, que estas plataformas capitalistas que concentran grandes cantidades de dinero, me parece que sí es importante que esa energía materializada en dinero se canalice para atender cosas que son urgentes y realmente en el caso concreto, o sea, de mi experiencia, porque no puedo hablar por todos los casos, pero sí estoy completamente de acuerdo, está cada vez día más está en manos de plataformas privadas
la activación de proyectos culturales en general, no solamente de arte contemporáneo, y me parece, por un lado, que tendríamos que tratar de rescatar y repensar el rol del gobierno, que cada vez se distancia más, y por otro lado tendríamos que también ver cuál es la relación, desde una perspectiva política, ética, la relación que debe existir entre los productores de estos proyectos y las plataformas que los sostienen. Voy a ahora sí hablar de mi experiencia propia. Creo que en el caso de Jumex, que es una empresa que para los que no lo conocen en Brasil, fabrica jugos y néctares, tiene presencia en varios países latinoamericanos, creo que no existe en Brasil, pero realmente es un negocio exitoso que se especializa en productos de alimentos. Es un negocio exitoso que está destinando prácticamente todos sus recursos a la Fundación Jumex. Prácticamente todo el éxito y todos los recursos que genera esta empresa se destinan exclusivamente a Jumex, y creo que a través de Jumex se están canalizando para no solamente atender un tema de educación y cultura, sino también para atender otro tipo de problemas sociales. Pero es una cuestión que me preocupa, no tengo una respuesta definitiva, me preocupa. Creo que sí se tiene que hacer sobre bases sanas y se tiene que entender el nivel de complejidad y de contradicción que puede implicar estar financiando este tipo de proyectos desde estas plataformas. Sin embargo, creo que es necesario, y creo que es una manera de canalizar este dinero y esta energía hacia en una buena dirección, canalizarlo para atender cuestiones que son urgentes y necesarias. Gracias, muchas gracias. Tenemos 5 minutos. Sí. Hola. Podemos abrir la discusión al público, ¿verdad? Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto podemos hacerlas. Así de paso aprovechamos que el amigo Pablo León de la Barra va a llegar un poquito tarde. Entonces vamos a aprovechar el retraso de Pablo para conversar con ustedes. Bueno, yo mientras... a ver. Hay una pregunta. Sí. Hola. Quería preguntarle a Patrick si desde la Fundación desarrollan herramientas para medir el impacto que estas acciones tienen en las comunidades en las que lo desarrollan, y si les parece importante medir este impacto o no necesariamente. Bueno, nos parece fundamental medir el impacto y medirlo precisamente con las herramientas de medición con las que operan ese tipo de fundaciones o instituciones sociales. Pero los ejemplos que puse son proyectos bastante jóvenes que están en proceso de formación. El proyecto de Superflex, estamos en un prototipo ya muy avanzado, pero todavía no entra a producción en serie, a mass production. Entonces se va a poder medir el impacto real una vez que realmente se repliquen, que venga la producción y que se ubiquen espero que en muchísimos lugares. En el caso hay proyectos que sí va a ser mucho más complicado medir el impacto. No hay manera de medir el impacto que va a tener la pieza de David Hammons, porque el impacto ya existe. Tepito es un barrio que ya existe, un barrio que está completamente marginado, está siendo completamente desatendido por la Ciudad de México, y lo que nos parece importante es enmarcarlo como un proyecto que no solamente opera como una especie de espacio entrópico dentro de lo que es la economía de la Ciudad de México, sino un espacio que también opera como lugar simbólico de resistencia, y nos parece también esa medida muy importante.
pero para otros casos como lo del proyecto con Gustav Metzger, por supuesto que vamos a poder medir el impacto y lo haremos echando mano de las herramientas necesarias. A gente está dentro de uma feira de arte que está sendo patrocinada por bancos e tudo, onde a gente tem alguns objetos de arte super caros, para cima de $1 milhão, e a gente veio aqui discutir como a arte, a valorização da arte, ou como um objeto ganha essa aura artística. Na sua fala, Patrick, eu entendo que você fala que esse valor é um valor social, esse valorizar da arte. Eu queria entender se é essa relação que você está fazendo e qual que é a relação desse valor social quando a gente vê um quadro que custa $2 milhões, que não tem nenhum impacto social imediato. Palavras? É só para ele a pergunta? Rapidamente, eu acho que as feiras, de fato, têm se tornado uma plataforma maior do que uma simples exibição de objetos de arte. Por exemplo, nas feiras de livros, é onde se negocia, por exemplo, a compra de direitos autorais de autores importantes para as editoras. A sensação que eu tenho, vou só dar uma pista talvez para o Patrick, é que nós estamos aqui tentando pensar um objeto de arte sim com uma função social, e a mesa que nos foi encomendada é uma mesa de certa maneira independente do que está à venda aqui. Eu não penso que todas as obras tenham necessariamente um valor social, e também não acho que o fato de ter um valor econômico ou financeiro destitui a obra da sua importância estética, artística e filosófica. Eu acho que esses valores não são contraditórios com outro tipo de prática artística. Estoy de acuerdo básicamente, pero voy a extenderlo a una dirección. Básicamente creo que esta mesa no hay que enmarcarla necesariamente en el contexto de las obras que se están moviendo, sino que es una mesa donde se están discutiendo temas que tienen relevancia, no solo en el contexto del mercado del arte, sino en el contexto, como decía, el objeto entendido como un disparador de experiencias sociales. Sin embargo, sí tengo, que creo que es una de las cosas que estás esperando como respuesta, sí he tenido y tengo constantemente crisis con el boom del mercado, el crisis con el hecho de que se le dé importancia al hecho de que un objeto artístico pueda venderse por un precio ridículamente elevado. Eso, por supuesto, que puede generar que se banalice el valor simbólico que pueden tener este tipo de productos, pero creo, y de eso, yo de hecho quería hablar mucho de eso, creo muchísimo, no le doy mucha importancia a la compra de una obra de arte como a la construcción de una colección. Y creo que con un proyecto de colección se hace a largo plazo, se hace público y se logra el nivel de articulación, porque yo no creo que coleccionar sea acumular, yo creo que coleccionar es articular, y se le da el grado de articulación suficiente, necesaria. Entonces las colecciones, desde una perspectiva social y desde una perspectiva epistemológica, porque creo que contribuyen al desarrollo de las comunidades desde distintas perspectivas, pero también al desarrollo del conocimiento. Entonces estoy profundamente a favor y eso tiene que ver con el mercado del arte, de la construcción de colecciones, pero obviamente bajo condiciones muy específicas, y me parece que coleccionar rebasa se coleccionan mucho tipo de cosas, pero la manera de
de darle un orden y un sentido a todo este tipo de producción humana es a través de articulando todas estas obras, todos estos objetos, todos estos productos de una manera específica, y en ese sentido creo que se justifica y se entiende que existan este tipo de plataformas. Aló, sí, creo que esa fue la última pregunta, creo que es un buen cierre para esta conversación tan interesante que tuvimos con Lisette y con Patrick. Bueno, en 5 minutos empezamos entonces la charla con Pablo y con Rodrigo.